1. El recolector de huesos de West Mesa. El 2 de febrero de 2009, en Albuquerque, Nuevo México, una mujer paseaba a su perro por la zona desértica de la West Mesa, en las afueras de la ciudad. El terreno, una extensión árida al suroeste de la urbe, era un lugar olvidado, seco, sin actividad aparente. La mujer notó algo inusual sobresaliendo del suelo. Era un hueso. Al principio pensó que se trataba de un animal, pero alertó a la policía por precaución. Lo que siguió fue uno de los hallazgos forenses más escalofriantes de las últimas décadas. Una fosa clandestina con restos humanos dispersos en una extensión de casi 100 acres. La investigación reveló que los restos pertenecían a 11 mujeres y una gestación fetal, lo que indicaba que una de las víctimas estaba embarazada al momento de su asesinato. Todas eran mujeres jóvenes, en su mayoría hispanas, muchas de ellas trabajadoras sexuales y con antecedentes de drogadicción. Todos habían desaparecido entre 2003 y 2005 en un lapso corto y localizado. La primera víctima conocida, Verónica Romero, desapareció en febrero de 2004. Luego siguieron otras mujeres a intervalos irregulares, con una concentración particular de desapariciones entre mediados de 2004 y principios de 2005. La última mujer en desaparecer, Jamie Varela, fue vista por última vez en abril de 2005. En ese entonces tenía solo 15 años. Durante esos años, Albuquerque atravesaba una crisis social profunda en sectores vulnerables. Las trabajadoras eran con frecuencia ignoradas por las autoridades y muchas de las denuncias por desaparición fueron tratadas con negligencia. Las víctimas en sí fueron invisibles. Los medios lo apodaron el recolector de huesos de West Mesa. El sobrenombre no fue gratuito. La disposición meticulosa de los cuerpos, el patrón temporal de los asesinatos y el perfil de las víctimas revelaban un modus operandi claro. Las mujeres fueron enterradas a profundidades variables en diferentes puntos del terreno, lo que sugiere que el asesino volvía al lugar repetidamente durante al menos 2 años. Algunos investigadores incluso sugirieron que la persona responsable tenía conocimientos en construcción o excavación, dada la precisión con la que ocultó los cuerpos. Pese a los años de investigación, hasta hoy nadie ha sido arrestado por estos crímenes. Algunas teorías apuntan a que el asesino pudo haber estado involucrado con la industria de la construcción, aprovechando los lotes vacíos antes de que empezaran los proyectos habitacionales. Cuando la urbanización llegó, ya no fue posible enterrar más cuerpos. Se han manejado varios sospechosos, pero sin pruebas concluyentes. Uno de ellos fue Lorenzo Montoya, un hombre con historial de violencia contra trabajadoras sexuales. Vivía a apenas 3 millas del sitio donde se hallaron los restos. En 2006, fue abatido por la policía luego de asesinar a una joven de manera brutal. Tras su muerte, cesaron las desapariciones de mujeres con ese mismo perfil, pero el caso no se cerró, porque no existen pruebas forenses que lo vinculen directamente con las víctimas de West Mesa. 2. El asesino de las máquinas expendedoras. Durante el verano de 1985 comenzaron a aparecer víctimas muertas sin explicación aparente. Todas tenían algo en común. Habían ingerido una bebida popular en Japón llamada Oronamin C, una especie de tónico energético rico en vitaminas muy común en máquinas expendedoras. En total, 12 personas murieron envenenadas, aparentemente al azar. Los primeros casos fueron aislados, pero no necesariamente conectados hasta que los forenses detectaron algo perturbador. La causa de la muerte era envenenamiento con paratión, un pesticida agrícola extremadamente tóxico. El asesino de alguna manera había ideado un sistema retorcido, simple y aterrador. Tomaba botellas de Oronamin C, las abría cuidadosamente, introducía el veneno y de nuevo las sellaba para que parecieran intactas. Luego las dejaba dentro o junto a las máquinas expendedoras, especialmente aquellas que se encontraban en zonas rurales o de poco tránsito. En Japón es común ver máquinas expendedoras en prácticamente cada esquina, incluso en lugares desiertos. La cultura de confianza social hace que muchas personas recojan objetos olvidados sin pensar que algo podría estar mal, y ahí fue donde este asesino encontró su método perfecto. No eligió a sus víctimas, dejó que ellas lo eligieran a él. Algunas botellas parecían abandonadas, otras parecían gratuitas, incluso se llegó a creer que eran promociones no reclamadas. Las víctimas bebían sin sospechar nada, y en cuestión de horas comenzaban los síntomas: sudoración, dificultad para respirar, convulsiones. La muerte era rápida pero no instantánea. Entre abril y noviembre de 1985 se confirmaron 12 muertes y más de 30 intoxicaciones no letales. Las botellas contaminadas fueron encontradas en al menos 4 prefecturas diferentes. Los medios entraron en pánico. Se alertó a la población. Las ventas de las bebidas en máquinas bajaron drásticamente, pero aún con el despliegue de recursos y la presión pública, la policía japonesa, conocida por sus altísimos índices de resolución de casos, se vio impotente. No había cámaras de seguridad en la mayoría de las máquinas, no había huellas dactilares útiles, no había motivo aparente, solo quedaba el patrón macabro.
las botellas abandonadas, el mismo veneno y víctimas completamente desconectadas entre sí. A diferencia de otros asesinos seriales, este criminal no dejó cartas, no se comunicó con la prensa, no reclamó su obra, y eso lo hace aún más escalofriante, porque actúa en silencio, sin buscar reconocimiento, sin gloria enfermiza, solo dejó muerte, y lo hizo desde el anonimato total. Hoy, casi 40 años después, este caso es uno de los pocos asesinatos seriales sin resolver en Japón. No sabemos aún si el asesino murió, si vive como un anciano en una zona rural, o si tal vez nunca dejó de matar, solo cambió de método. 3. El estrangulador de Chicago. Entre 2001 y 2018, más de 50 mujeres, en su mayoría afroamericanas y muchas en situación de prostitución o adicción, fueron halladas estranguladas en diferentes puntos de la ciudad de Chicago. Muchas aparecieron semidesnudas, abandonadas en callejones, basureros, edificios en ruinas o baldíos. Algunas llevaban días desaparecidas, otras semanas, pero la historia se repetía una y otra vez. Era una mujer joven, estrangulada, sin señales claras de defensa, en una zona marginal. De hecho, un grupo llamado Proyecto de Responsabilidad por Asesinatos, fundado por el periodista Thomas Hargrove, aplicó algoritmos estadísticos para detectar patrones en asesinatos no resueltos. Según este análisis, al menos 51 mujeres asesinadas entre 2001 y 2018 compartían las mismas circunstancias de muerte. El algoritmo identificó que había una probabilidad bajísima de que estos asesinatos fueran productos al azar. Sin embargo, ninguna investigación oficial los conectó. A pesar del número elevado de muertes similares, el Departamento de Policía de Chicago nunca declaró oficialmente que existiera un asesino serial activo. De hecho, hasta el día de hoy, no hay ningún arresto masivo vinculado a esta serie. Algunos casos se cerraron con sospechosos circunstanciales. La gran mayoría sigue abierta o fue archivada por falta de pruebas. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse. 4. Lisk o el asesino de Long Island. Durante años, las olas golpeaban suavemente la costa de Long Island al este de Nueva York, un lugar donde el crimen parecía cosa de otros barrios, pero la arena escondía un secreto, uno que no hablaba, hasta que los cuerpos empezaron a aparecer. Todo comenzó el 14 de diciembre de 2010, cuando un oficial de policía y su perro especializado en búsqueda de restos humanos encontraron un esqueleto envuelto en una tela de arpillera en las dunas cercanas a Gilgo Beach, mientras buscaban a Shannon Gilbert, una joven escort desaparecida desde mayo de 2010. Lo que parecía un hallazgo aislado fue el principio de una pesadilla arqueológica. En los meses siguientes se encontraron los restos de otras 3 personas en el mismo sector, todas compartiendo un patrón similar, siendo mujeres jóvenes, anunciaban sus servicios en Craigslist o Backpage y fueron estranguladas o desmembradas. Sus restos estaban envueltos en tela, bolsas plásticas o escondidos meticulosamente. Todas habían desaparecido en un intervalo de años, pero todas estaban allí, ocultas, en la misma playa. Para marzo de 2011, el conteo de cuerpos ya ascendía a 10 víctimas, y los medios ya le habían dado un nombre: el asesino serial de Long Island. Las autoridades confirmaron que varias víctimas desaparecieron entre 1996 y 2010, lo que significa que el asesino podría haber estado activo durante más de una década sin que nadie lo notara. Algunas víctimas eran tan solo torsos, otras fueron encontradas desmembradas y sus partes esparcidas en diferentes puntos del condado. De las 10 víctimas inicialmente encontradas, 4 fueron identificadas como trabajadores sexuales que desaparecieron en circunstancias similares. ¿Y si te digo que las otras eran un rompecabezas? Había una niña pequeña, una mujer trans, un torso sin cabeza, incluso partes humanas que pertenecían a víctimas encontradas años antes en otros condados. Todo parecía indicar que no se trataba de un asesino común. Había una obsesión con el control, con la preservación del cuerpo, con el juego de la dispersión. Lo más inquietante fue que entre los cuerpos no estaba el de Shannon Gilbert, la joven que de hecho motivó la búsqueda inicial. Su cadáver aparecería un año después en un pantano cercano en circunstancias igualmente sospechosas. El FBI entonces elaboró un perfil del asesino, posiblemente un hombre blanco entre 30 y 50 años, con educación, posiblemente casado, con acceso a vehículos, con conocimiento de la zona, con suficiente inteligencia como para evitar cámaras, testigos y errores durante más de 10 años. Durante años el caso se estancó, los medios lo cubrieron de manera interesante,
intermitente. Las autoridades no lograban avances, pero en julio de 2023, tras años de trabajo encubierto, el departamento de policía arrestó al único sospechoso hasta la fecha, un hombre llamado Rex Hugerman. Era un arquitecto de 59 años que vivía a solo 25 minutos de Gilgo Beach. A Hugerman se le vinculó directamente con solo 4 víctimas a través de ADN, registros de celulares y búsquedas digitales que incluían mapas, fotos de las víctimas y consultas en Google sobre cómo esconder cadáveres. Pero la verdad es que algunos investigadores creen que hay múltiples asesinos operando en paralelo, aprovechando que el área, de hecho, era perfecta para ocultar cuerpos sin ser detectados. Otros aseguran que Hugerman es el principal responsable, pero aún hay víctimas no relacionadas y casos por esclarecerse. 5. Ciudad Juárez, México. La historia comienza a documentarse con fuerza en 1993, cuando comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres jóvenes, muchas menores de edad, en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza con El Paso, Texas. Al principio eran casos dispersos, aislados en apariencia. La narrativa oficial los trataba como crímenes pasionales, problemas familiares o simples coincidencias, pero con el paso de los años, los cuerpos comenzaron a multiplicarse. Chicas desaparecidas en el trayecto al trabajo, estudiantes que nunca llegaron a casa, trabajadoras de maquila que tomaron un camión y nunca bajaron. Cuando aparecían, eran terrenos baldíos, desiertos, canales de riego o basureros, muchas con signos de abuso, tortura, mutilación. Para finales de los años 90, más de 300 mujeres habían sido asesinadas bajo este patrón. En un principio, la sociedad y los medios querían una explicación. ¿Es un asesino serial? ¿Es una mente enferma? Pero muy pronto quedó claro que no era una sola persona, era una red, era toda una estructura, todo un sistema. Algunos casos apuntaban a redes de trata de personas, otros a violencia doméstica encubierta por autoridades, algunos más a crimen organizado, policías coludidos, empresarios poderosos. Incluso hubo testimonios que hablaban de rituales, cacerías humanas, videos de snuff. Nada comprobado, pero tampoco desmentido con fuerza, porque en este caso la verdad no fue perseguida, fue silenciada. Un caso emblemático fue el de los campos algodoneros en 2001, donde se encontraron 8 cuerpos de mujeres en un terreno abandonado. Las familias denunciaron irregularidades, omisiones, negligencia absoluta. El caso incluso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano por violencia de género sistemática y fallas judiciales graves, y aún así, los asesinatos continuaron. Hoy en día, organizaciones de derechos humanos estiman que más de 1.500 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993, y al menos 3.000 continúan desaparecidas, y lamentablemente, esto ya no es un problema de Juárez. El modelo de impunidad se replicó en todo México. En los muros, puentes y cruces peatonales de Juárez comenzaron a aparecer cruces pintadas de rosa con fondo negro. Son el símbolo de mujeres asesinadas, son el recordatorio de que este crimen sigue vivo, porque en este caso no hay juicio que cierre el capítulo, no hay rostro al que se le pueda poner la culpa. Este caso no terminó, sigue pasando, hoy, ahora mismo.